Es con input. ¿Cómo? Es con input, invalid. Es JavaScript, no CSS. Ah, ok, me pensé que era con eso que había que hacerlo. Sí. Bien, ¿alguien lo encontró con JavaScript? Rodri, podríamos enlazar una variable al input, luego poner un condicional que si el input está vacío, retorne una modificación en el CSS que sea el borde rojo del input. Bien, eso es lo que quiero que hagamos. Está grabando, ¿no? ¿Desaparece que está grabando? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, en este caso nos dice que fvalue está completo y si no, que le falta. Bien, nosotros ya tenemos fname. Entonces le deberíamos agregar una clase. ¿Sí? Punto. Set attribute. Bien. Y antes de escribirlo vamos a buscar en internet qué es lo que nos dice de set attribute. Porque no vamos a hacer las cosas a ciegas, ¿no? Dice, establece un valor de un atributo en el establece un valor de un atributo en el elemento indicado. Si el atributo ya existe, el valor es actualizado. En caso contrario, el nuevo atributo es añadido con el nombre y valor indicado. ¿Bien? GetAttribute es lo contrario, es para capturar el atributo y para eliminar el atributo es removeAttribute. ¿Bien? Una de las formas, por ejemplo, podríamos poner name, helio button, disable y vacío. Bien. ¿Hay alguna forma de modificar en vez del atributo el estilo? ¿Que la tengan a mano? ¿Alguno? Si no, la buscamos. ¿Con la propiedad del punto style? Claro. Pero como para seguir la lógica, vamos a poner como agregar o quitar una clase JavaScript. Y después como agregar o quitar un estilo. Y vamos a ver la manera correcta de quitar clases CSS. Este remote attribute HTML style element. Vamos directamente al ejemplo para ahorrar tiempo. Y nos dice que si ponemos .style.background va a agregar el estilo verde a background. ¿Sí? Esta es una forma. Pero ¿cuál es el problema de esta forma? Nos lo va a agregar como el atributo style. ¿Qué es lo que habíamos dicho del atributo style directamente? Es el que más peso tiene. Que es una mala práctica. Y es una mala práctica. Bien. Ahora. Habría que hacerlo por script. Claro, más por script por clase. ¿Sí? Como añadir y quitar una clase en CSS. Nos fijamos acá. Bueno, este es jQuery. Acá está. GetElementByClass name rojo. Captura el elemento que tenga cuya clase rojo. ¿Sí? Todos los elementos que tengan cuya clase rojo. Esto nos lo va a devolver un array. ¿Nosotros ya vimos array? No. 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 Bien. ¿El array no es para una parte de la página? El array es un tipo de ¿No es como una parte de section? No, el array es como, por ejemplo, ¿vieron cuando yo les hice ver type of?
que nos devolvía un tipo de tipo de variable, ¿sí? Nos dice el tipo de variable que estamos analizando. Bueno, en este caso sería un tipo array. Tipo array a su vez tiene como subtipos, por ejemplo, podemos tener un array de cualquier cosa, o un array de números, un array de string. En un array, por ejemplo, podríamos poner un montón de números y en uno de sus campos, no sé, rojo. También puede ser un array de objetos, ¿sí? En este caso, si hacemos getElement by className, nos va a devolver un array, ¿sí? Un array de todos los elementos que tengan como clase rojo, en este caso. Y bueno, nos dice que si poniendo .className deberíamos poder modificar esto. Vamos a buscarlo. Element.className. ¿Qué dice? ClassName obtiene y establece el valor atributo class del elemento especificado. ClassList me devuelve toda la lista. Y bueno. Y vamos a volver al tutorial y vamos a ver el de remove. Acá dice justamente. ClassList nos dice remove. Utilizamos ClassList para tener todas las listas de clases y podemos usar remove para remover y add para agregar. Bien, en este caso vamos a aplicar esto. Entonces, nosotros ya capturamos nuestro elemento, ¿sí? Lo tenemos en fname. Y ahora lo que vamos a querer es removerlo o agregarlo. En este caso, si el valor es positivo, vamos a usar en vez de setAttribute, ClassList. ClassList.add y vamos a poner, no, dijimos si era falso. Si es verdadero, no debería hacer nada. Por ahora. Si es falso, add, ¿cómo lo podríamos llamar según lo que estuvimos viendo en clase? Los atributos de CSS. ¿Cómo especificaríamos que esto es un campo inválido? ¿Cómo especificaríamos esto con una clase CSS que es un campo inválido? Como para que cualquiera lo lee y lo entienda. Un poco lo estoy diciendo con la palabra. Campo inválido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, campo inválido. Esto lo guardamos. Actualizamos. Ponemos submit. No va a hacer nada porque justamente no estamos definiendo nada. Pero si inspeccionamos acá, nos debería haber agregado la clase campo inválido. Ahora, supongamos que el usuario se apioló y el campo inválido lo quitó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este, lo vamos a pegar acá y vamos a poner un remove campo inválido. Bien. Entonces, el usuario, volvemos a hacer el mismo ejemplo. El usuario pone submit, no completó el campo, nos dice campo inválido. Nos agregó la clase, que por ahora no hace nada esta clase. Y ahora escribimos algo. ¿Sí? Y volvemos a apretar submit. Y vamos a ver que la clase desaparece, ¿sí? Volvemos a probarlo y vamos a ver que vuelve a aparecer. Bien. Entonces, para que esto tenga lógica de agregarlo, vamos a venir al CSS, vamos a poner punto, campo inválido, y vamos a poner un border color red. Guardamos, refrescamos y vamos a apretar submit.
se está aplicando el estilo. Control F5. Borramos esto. Submit. Bien. Acá me está diciendo que no se puede. Reglas de filtro, contenido de esta propiedad. A ver. No importan para que sea más pesado. Submit. Y nos aparece el borde rojo, que es lo que nos interesa, como para decirle al usuario, che, mirá que este campo está mal. Vamos a agregarle un poco más de lógica y vamos a poner un texto acá chiquito, P, debe ingresar datos. Guardamos. A esto vamos a ponerle un ID. Si este es fname, entonces este sería fname error. Guardamos, copiamos a contacto y decimos que let fname es igual a document.get element by ID. Y hacemos exactamente lo mismo. Punto. Pero en este caso no vamos a... tenemos dos formas. O seguimos trabajando con ClassList o podríamos valernos de algunas propiedades de P. ¿Qué propiedades de P le estoy comentando? Se me vaya, ustedes no lo ven, pero me sale una pantallita ahí arriba. P element Mozilla. Si vamos a P, a mí lo que me interesa es buscar si tiene un atributo que me permita ocultarlo. Y estamos viendo que en este caso puntual no lo tiene. El atributo que yo le estoy nombrando es el tipo hidden, ¿sí? En este caso no lo está teniendo. Entonces vamos a tener que valernos de SSS. Entonces, fname.error ClassList.add mostrar, ¿sí? Mostrar error. O inclusive lo que podríamos hacer es remover y vamos a poner acá ocultar error, como para ir variando un poco. Lo que va a hacer ocultar error es ocultar, mostrar o no mostrar en este caso el elemento en el CSS. Bien, guardamos. Y entonces, si se agrega campo inválido, se va a remover ocultar error. Bien, volvemos a nuestro HTML de ejemplo. Y nos está pasando que ocultar error no lo puse como clase de P. Agrego class, ocultar error. Bien. Ahí está. Ahora no nos aparece el elemento ocultar error. Si yo borro algo y aprieto submit, me dice debe ingresar datos. Si yo escribo algo y vuelvo a apretar submit, el debe ingresar algo debería haberse removido, pero no lo hizo.
tenés que poner como condición. Ahí está. A todo esto estoy grabando, chicos, por las dudas. Sí, 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 perfecto. va, no sé, si estás grabando, yo veo todo. Sí, dice Sí, rec ahí abajo, sí, arriba. dice rec. Bien. Me está apareciendo al revés. A ver qué está pasando acá. Está Submit, no pasa nada. Y ahí me lo debería mostrar. Bien. Y entonces acá yo debería agregarle un add, ocultar error. Bien. Vuelvo a apretar Submit, me aparece, y si yo escribo algo, se debería ocultar. Bien. ¿Sí? Y de esta manera es como que el usuario puede entender que está haciendo algo mal y que debería corregirlo, ¿no? Otra forma, en vez de esta, es simplemente decir... Perdón, Rodri, que te Sí, interrumpa. Entonces, vos cuando le agregás el add ocultar error, lo estarías ocultando, claro, ¿no? sí. Vamos a pensar la lógica. Volvemos a preguntar acá. Si está vacío me va a dar falso, ¿sí? Entonces acá es fname no le escribieron nada. Y acá sería fname le escribieron algo. Por ende, campo inválido es falso, o sea, no se debería mostrar. O sea, igual acá no restringe que no sea un nombre real. Claro, no importa si yo escribo Goku, si escribo psicólogo, lo que sea. Para poder validar si es un campo real de un nombre real, se deberían poner otro tipo de validaciones que quizás no se justifican, pero sí por ahí se justificaría. No, bueno, justo en Que este te- caso no, pero si por ejemplo ponemos un teléfono, podríamos hacer un conjunto de validaciones para verificar que ese campo sea real mediante algo que se llama regex. Es algo que quizás es muy avanzado para ustedes. No sé si el compañero que ya trabaja en esto lo sabe. ¿Está ahora? Perdón, ¿me dijiste, Rodri? No te escuché. Regex. Habrá sufrido, ¿no? Con Regex. No, no sé qué es. ¿No sabes qué es Regex? Bueno, un breve No. resumen. Regex es un... Vamos a abrir esta imagen, que creo que está en inglés. No, está en español justo. Perfecto. o sea, no lo podríamos armar con if, y que como que tenga el Claro, 11 sí, o en más realidad sí lo vamos a 54. usar con if. Pero lo que vamos a necesitar es esta liñita acá de texto que no se entiende nada. Lo que va a hacer es validar, justamente en este caso, lo que valida es que tengo un mail, ¿sí? Si tiene un mail, ¿sí? La sentencia es correcta y te va a dar verdadero y vas a validarlo con un if y decir, che, mira que el mail es un mail posta, así que dale para adelante. En cambio, si por ejemplo no le ponemos el arroba o no sé qué otras condiciones tenga, te va a dar falso y entonces ahí le decís, mira, me pusiste un mail inválido, intentalo de nuevo, ¿sí? Claro. Entonces, para validar que sea, bueno, quizás un nombre es medio difícil, pero para, no sé, un mail, un teléfono,
no sé, el número de una dirección, ¿sí? Cosas por ahí más sencillitas, se utiliza regex. Regex está muy bueno, pero lo malo es que si tenés que armar uno de cero es muy complicado. Pero como todo en la programación, muchas veces ya está resuelto. Entonces, por ejemplo, buscamos un regex teléfono Argentina. Y alguna solución nos va a devolver. A ver, validar teléfono de Argentina con una expresión regular del buen y querido y muy usado Stack Overflow. Y si nos dice, acá tenemos el regex. Entonces valida que sea más 54, el prefijo internacional para el celular es 9, 0 y 15. ¿Sí? De hecho, toma como opcionales y te dice que es obligatorio el código de área, tantos 11, 2, 2000, 300, 3000, 600 y 800, y que seguramente, no sé si lo está diciendo acá, pero que el tamaño sea de 10 dígitos, ¿sí? Como mínimo. ¿Sí? Y con eso ya valida si el teléfono es argentino. Bien. Y bueno, acá hay una breve explicación del quilombo que es este regex, que bueno, nada, no sé, si se quieren dedicar a hacer regex se paga muy bien, pero es muy difícil y también son trabajos muy esporádicos porque no se pide demasiado el regex, aunque sea una herramienta demasiado útil. ¿Bien? Rodri, perdona Sí. que te moleste. El lunes tuve que hacer uno, pero lo hice con un for. O sea, validaste con un for que todos los Claro, datos sean correctos. Está bien, es porque algo. me pedían que hagamos una contraseña, que generemos una contraseña random. Ujú. Entonces lo hice con un for, con mat.random, Sí, y luego le puse al for, bueno, le puse una variable, le agregué +1 sí, y puse todos los caracteres, o sea, en mayúscula, en minúscula, los números más los símbolos. Luego sí. le agregué el for y un +1, entonces me generaba una contraseña simple random. Sí, pero bueno, eso es para generar voz. El tema es cuando alguien te envía datos, ¿sí? Desde un formulario para nuestro servidor. ¿Sí? En ese caso, Lo puedo hacer, bueno, se puede hacer igual, o sea, a manera bruta, así, hacerlo con un for, sí, sí, o no, con porque vos lo que estás generando es un número, ¿sí? Un número al azar. Claro, Y justamente tampoco esa contraseña tampoco tiene que estar cifrada porque la tiene que ver el usuario. Bien. Quizás yo he visto ejemplos en internet que en vez de usar lo que usaste Bor, un generador automático con números aleatorios, lo que yo vi es, por ejemplo, usan un diccionario de palabras, o sea, literalmente agarran palabras del español y con esa palabra del español generan una contraseña y le agregan un par de números, también aleatorios. Pero eso es algo muy puntual de una solución que encontré en internet, como para que también la gente cuando genere una contraseña aleatoria no sea tan difícil de recordar, ¿sí? Entonces, qué sé yo, vieron que cuando se crean una cuenta en un banco, lo que sea, por defecto le dan un alias que tiene palabras aleatorias. Bueno, esa misma solución se utiliza para a veces generar algunas contraseñas, porque la idea es que el alias es que no necesites modificar tu alias y ya te quedes con ese alias, que muchas veces es horrible, pero nada, son palabras por ahí propias de nuestro idioma que son fáciles de memorizar. Bien. Entonces, un usuario en vez de pensar una contraseña y poner cosas comunes como la dirección de la casa de su abuela, qué sé yo, tienen que agregar, no sé, la contraseña es salmón, morón, eh, flores, 94. Uy, justo dijiste mi alias. Pueden depositar, pueden depositar. Bueno, pero ¿qué posibilidades hay de que aparezca? Ninguna, ninguna. Igual este método que yo les comenté también es criticado porque a su vez los hackers, para poder romper contraseñas de servidores que son poco vulnerables, ¿sí? Vulnerables un poco mirando no de su sistema para adentro, sino de su sistema para afuera, ¿sí? Que por lo general te dejan los sistemas ingresar
hasta, no sé, 4 o 10 veces la contraseña y listo. Si te equivocaste más de 4 veces, ya te bloquea por, no sé, 10 minutos. Entonces, si no tiene esa validación, entonces el hacker se llama por fuerza bruta, va intentando con un programita que muchas veces los hacen ellos, y no sé, hay algunos en el mercado negro que se consiguen, que te generan contraseñas automáticamente y van validando mediante el endpoint o algo que se llama scripting, que se meten dentro del HTML y van probando. También por eso es la solución de Google, esa que tenés que seleccionar los semaforitos. Bueno, para evitar este tema de los scripting. Y bueno, entonces, el problema de las contraseñas que les comenté antes es que al ser un diccionario, el mismo hacker por ahí tiene el mismo diccionario que se lo pone al programa. Entonces ya saben N cantidad de palabras que pueden ser. Entonces, si una contraseña de 10 dígitos tardan 2 años en resolverla con una computadora normal, ¿sí? Teniendo el diccionario, existe la posibilidad, ¿sí?, de que en vez de 2 años la saquen en un mes, o en 15 días, o en un día. ¿Sí? Es puro azar. A todo esto lo que iba es que existen varias formas de generar contraseña. Igual esto es mucho mirando del lado del backend. De nosotros como front, lo que nos interesa es validar que esos datos sean buenos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a algo también hablando de hacker. Una forma de hackeo es, por ejemplo, poner esto. Si yo hago esto en algunas bases de datos y en algunos lenguajes de programación, lo que va a hacer es devolverte, al apretar Submit y pegar contra la base de datos, ¿sí?, te va a devolver una lista larga, larga, larga de valores, ¿sí?, que por lo general rompe el front, pero al hacker no le interesa que rompa el front, le va a interesar lo que le va a devolver acá en red, ¿sí? Si, por ejemplo, probamos acá en red, ¿sí?, vamos a ver que, bueno, en este caso me devuelven un montón de datos, ¿sí? En este caso, productos me devuelve. Y si yo le envío de la manera que yo les mostré, todos estos datos, en vez de ser 4, quizás van a ser miles y miles de datos, que en esos miles y miles de datos quizás haya información sensible, ¿sí? Entonces nosotros como programadores front, si bien es vulnerable, debemos validar que el dato sea bueno, ¿sí? Bueno, nos quedan 10 minutos, pero eso no nos impide seguir. Entonces, lo que ahora deberíamos hacer es automatizar esto. ¿Cómo lo automatizamos? Creando, para no escribir esto 5 veces. Como no nos interesa escribirlo 5 veces, vamos a crear un function, validar input. ¿Y qué parámetro le vamos a pasar? Le vamos a pasar, en mi caso, yo creo que le deberíamos pasar el input object o element, y le deberíamos pasar fname error. Bien. ¿Qué va a pasar acá? Yo acá en validar input, lo que podría hacer es corto esto y lo pego. Y yo ya tengo estos valores, fname y fname error, ¿sí? Pero en vez de fname error va a ser finput error. Porque acá, a partir del momento que empieza nuestra función, ya no nos importa el tipo de objeto que nos llega. Nos va a importar que se cumpla la sentencia, ¿sí? Entonces vamos a decir que el input element, si el valor existe, va a remover campo inválido y va a agregar la clase ocultar error. En cambio, si el valor no existe,
va a agregar campo inválido y va a remover ocultar error. Y ahora vamos a venir acá y vamos a poner input, tuki tuki, fname, coma, fname error. ¿Sí? Entonces de esta manera lo tenemos automatizado. Guardamos y vamos a probar que esto esté bien. Actualizamos, borramos esto, nos fijamos que no esté rojo, no esté nada y apretamos Submit. Fijamos si hay un error y nos va a mostrar que esto está mal. Bien. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo con todos los demás, voy a copiar y voy a pegar esto. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3. Private name. Country. Y subject. Bien. Vamos a pegar lo mismo para acá. Para acá. Y para acá. Vamos a modificar parte del input. Y lo vamos a estar pasando como parámetros dentro de la función. Bien. Guardamos. Si bien estos no van a hacer nada, ¿sí? Porque si no, creo que no vamos a llegar con el tiempo. Rodri, perdón que te Sí. interrumpa, pero me parece que lo pusiste al revés, puede ser. ¿No sería el country con el country error? Sí, sí. Country error. Esto lo No, voy a pero en el validar input. validar Fíjate, input. Country. pusiste ahí, Ah, deberían al revés. Ahí va. está bien. Igual tengan en cuenta que esto no va a hacer nada. Claro, y me falta el ename. Y me faltaría first name. Esto por tratar de hacerlo rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, si aprieto Submit, ahora, así como están, me debería dar por lo menos estos 3 errores. ¿Sí? Input error is null. Bien. Claro, me está diciendo que input error is null porque no existe. ¿Sí? Fname agarra fname error. Esto existe. Pero el lname, cuando trata de leer lname, no existe. Entonces me va a tirar error. Para solucionar esto tenemos que copiar el P e irle pegándole los P que le avisa al usuario que tiene un error. Está bien. Esta es la parte tediosa donde tenemos que copiar y pegar código y no es nada divertido. Last name error. ¿Dónde está el P de last name? Country error y subject error.
last name error se lo pasamos como parámetro, country error se lo pasamos como parámetro, y subject error se lo pasamos como parámetro. Guardamos y guardamos, F5 y enviamos. Bien, y ahora nos aparecen todos los campos vacíos porque no ingresamos datos. Si yo pongo algo, y pongo subject, submit, me desaparece. Si yo pongo algo y pongo submit, me desaparece. Y si escribo algo y pongo submit, me desaparece. Y de esta manera podemos crear un formulario más dinámico. Obviamente country no me va a tirar error porque ya me viene por defecto con Australia como opción. Si yo al option de acá le pondría sin valor, ingreso un país, acá ya me debería dar un error. Control F5. ¿Cuántos minutos nos queda? Un minuto, un poquito más. 30. Un minuto. Bien, Cortamos perfecto. a las 8. Sí, si quieren podemos hacer una más para empezar a ver objetos y ya estamos. ¿Sí? Pero bueno, a mí me interesaba que se queden como cómo pueden con esto ir armando formularios reactivos, dinámicos, ¿sí? Para que puedan ir haciendo web más modernas, digamos, ¿sí? Y no tampoco tengan que ir dependiendo de demasiados quilombos. La forma más fácil de hacerlo es esta. Una vez validado todo esto en realidad se le puede devolver un true o false, dependiendo del valor que tengamos acá, ¿sí? Ponemos return, true, ¿sí? Y vamos después a validar si todo esto es verdadero. Vamos a borrar esto. Si todas las funciones anteriores son envía data a la API. ¿Bien? Y bueno, si lo capturamos, si les parece, los datos hacemos dentro